Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos nuevamente a mi trayectoria. En esta noche va a ser una noche sumamente especial. Pues continuamos nuevamente con lo que es la Iglesia Casa Transformación Internacional, ¿verdad? Ya hemos tenido el honor de entrevistar a Pastor Daniel, a Pastor Frankie, la pastora Diana, al pastor Alonso, pastor Germain, y en esta noche tenemos a la pastora Elisa Zamora, quien es la esposa del pastor Daniel Rodríguez. Y sé que va a ser una noche sumamente especial. La pasada semana, ¿verdad? Pregunté en la entrevista a quién más querían de transformación, quién era la próxima persona de transformación que deseaban ver en mi trayectoria, y la pastora Elisa pues ganó, ganó los votos por mayoría. Hasta en YouTube la pidieron próximo con la pastora Elisa, la pastora Elisa. ¿Qué será? No sé si es buscando la venganza de lo que ocurrió la pasada semana. El que quiera saber que no estuvo la pasada semana, pues tiene que ver la entrevista con Germain para entender. Pero todo el mundo decía la pastora Elisa, y yo, ok, está entre estas dos personas. El próximo que me escriba la pastora Elisa o esta otra persona, pues entonces. Y justamente un par de segundos después vio la pastora Elisa y me surgió un espacio para la noche de hoy, ¿verdad? Normalmente esta entrevista iba a ser para abril, pero surgió el espacio para la noche de hoy. Estamos gozosos, ¿verdad? Que tener la oportunidad, ya está en la trilogía, pues son Ole. 3 noches, 3 sábados de corrido con la Iglesia Casa Transformación Internacional, ¿verdad, pastores? No sé si quiera dar un saludo antes de que demos comienzo a lo que es mi trayectoria. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación em, y gracias a las personas que dieron mi nombre para invitarme, porque imagínense yo tener que esperarme hasta abril. No, de verdad, es por la misericordia de Dios que uno puede estar aquí en este lugar y pues gracias a los que pidieron que me entrevistaran y gracias a ti por acudir al llamado. No, y que a mí me daba mucha curiosidad porque cuando estábamos en la entrevista la pasada semana con el pastor Germain, que estaba enviándole ciertas preguntas o haciendo ciertos comentarios sobre la trayectoria del pastor Germain, no había caído en cuenta que la que estaba comentando pues era usted, la esposa del pastor Daniel. Y yo, ¿quién será? Y cuando él dice, esa es la pastora Elisa, y yo, la esposa del pastor Daniel, y yo, soy ella la esposa del pastor Daniel. Y yo, oye, estaría bueno tener la oportunidad de entrevistarla en algún momento. Ahí es que, ¿verdad? Me surge la idea de realizar la pregunta, y cuando veo que todo el mundo dice la pastora Elisa, y yo, perfecto, vamos a coordinar la entrevista. Cuando me vengo a ver, yo que sería para abril tal, que era la próxima fecha que yo tenía disponible. Y de momento me surge el espacio para hoy, y yo, perfecto, pues vamos entonces este sábado, vamos a volver con transformación entonces. Así que hoy seguimos con la trilogía de transformación. ¿Cómo es que dirían los de noticiero? Ustedes lo pidieron, el público lo pidió y yo se los traigo. Ah. O sea, aquí con usted, ¿verdad? Tenemos la pastora Elisa. Nada, le agradezco mucho, en gran manera, estoy muy agradecido por la oportunidad que me brinda de poder estar aquí con nosotros compartiendo, ¿verdad? La Iglesia Casa Transformación ha sido de gran bendición para este programa, pues al tener la disponibilidad de compartir con nosotros, no solamente en el programa, sino fuera del programa también, compartir con nosotros, ¿verdad? Ha sido de gran bendición, y los testimonios de todo y cada una de las personas de transformación que he tenido la oportunidad de tenerla aquí, tanto a su esposo, el pastor Daniel, pastor Frankie, la pastora Diana, el pastor Alonso y el pastor Germain, ¿verdad? Han sido testimonios impactantes. Individualmente, cada uno tiene su toque especial, y yo sé y estoy más que convencido que hoy no va a ser la diferencia. Nada, mi gente, de verdad, recuerden compartir en todo y cada una de las redes sociales, pues esto va a estar brutal. Se van ¿Verdad? a desquitar. Aloncito se va a desquitar hoy. Recuerden al pastor Germain que ya estamos en vivo.
por si él no se acuerda, recuerden al pastor Germain que ya la pastora Elisa y yo Ay, estamos en vivo. Y nada, mi gente, ¿verdad? Y les recuerdo también que ya estamos casi en los 200 suscriptores en el canal de YouTube. Ustedes pueden hacer que eso ocurra esta noche. El link de mi canal de YouTube está en la descripción del video, igual de cada una de mis redes sociales, las redes sociales de la Casa Transformación. Está también el link del canal de YouTube del Pastor Germain, Los que siguen el Cordero, y está también el link de este librito que tengo por aquí, el cual puedo oh. decir, soy el único residente de Puerto Rico que lo tiene, hasta donde sé. No dije el único puertorriqueño, dije el único residente en Puerto Rico que lo tiene. So, si desean adquirirlo, el link también está en la descripción del Gracias. video, ¿verdad? Y para dar comienzo a esta entrevista, ¿verdad, pastora? Quisiera comenzar, como comienzo normalmente, todo y cada una de las entrevistas, siempre es con lo que es la infancia de la persona siendo entrevistada, con su crianza, su infancia. Pues yo recuerdo cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar al pastor Daniel, estaba hablando, le hice la pregunta de, ¿verdad? ¿Cómo manejaron, cómo su familia manejó, o sea, la familia del pastor Daniel, el caso de lo que vivía Colombia para este tiempo, que era una guerra entre el narcotráfico y la guerrilla, cómo ellos manejaron mantener su fe durante este tiempo? Pero antes de llegar a ese, ¿verdad? A lo que fue eso, pues quisiera, ¿verdad? Saber cómo fue su infancia antes de tocar ese punto en específico. Bueno, yo nací en el campo, soy criada, nací en mi casa, prácticamente puedo decir que nací en mi casa porque el parto fue tan rápido que no dio tiempo de llegar al hospital. Venía con afán. Wow, Bueno, entonces nací en cuna cristiana. Mi papá hacía muy poco había conocido de Dios. Mi mamá también conoció de Dios. Son padres muy jóvenes. Mi papá tenía 27 años, mi mami 21 y ya tenían 3 hijos más. Entonces empezaron la tarea muy temprano. Eh, Me parece, para mí, la experiencia de haber tenido a mi papá y tener una mamá cristiana para mí fue fabuloso porque mis papás siempre me llevaron a escuela dominical cuando teníamos el dinero para hacerlo, cuando teníamos el recurso para hacerlo, o si no nos íbamos caminando. Mis papás eran dos personas muy esforzadas. Siempre pues con errores, pero la verdad cuando uno es niño no ve los errores de sus padres. Ellos siempre nos inculcaron la palabra de Dios, siempre se hacían devocionales, estuvo muy presente Dios en mi infancia, siempre, siempre. Eh, wow. sí, sí, no puedo decir que no, mis papás hicieron una muy buena labor conmigo y con mis hermanos. O sea, que desde pequeña, ¿verdad? Le criaron en lo que es el evangelio como tal. Sí, sí, yo creo que ahí es donde cabe la palabra, una familia de altar. No eran pastores, pero mis papás siempre estuvieron muy cercanos. Ya no sé si es en este tiempo todavía lo usan las iglesias, pero mis papás pertenecían como a la asamblea general, a la asamblea de la iglesia, al cuerpo gobernante de la iglesia donde conocimos de Dios. Y ellos siempre estuvieron muy cercanos a los pastores, nosotros convivimos con pastores, todo era el círculo social nuestro eran las familias cristianas. Oh, qué bonito. Que siempre tuvo esa, lo que le llamaría, ¿verdad? Esa influencia, eh, no solamente cristiana, sino esa influencia hasta pastoral, porque a pesar de que sus papás no fueron pastores, pero pues se rodeaban de pastores, y se crió prácticamente con una influencia pastoral. Así es, sí, la familia pastoral era un modelo, hasta mi infancia era un modelo muy hermoso que uno decía, wow, yo quiero pertenecer, quiero tener una familia pastoral e incluso los pastores también nos trataban súper bien como a uno de sus hijos. Yo tenía el cabello corto, o sea, tal cual yo quería ser como la hija de los pastores. Me corté el cabello, me mandaron cortar el cabello como una, sí, ¿quiere cortarse el cabello? Bueno, cortes el cabello, mi mamá me lo mandó cortar. Y, el, y la, y,
el aspecto mío de espalda era muy parecido al de la hija del pastor y yo recuerdo que al pastor le gustaba jugar con las hijas a los pellizcos. Cuando él me pellizca, yo volteo a mirar, dice, ay no, usted no es mi hija, pero se parece. Y realmente el amor que ellos profesaban hacia su congregación y hacia nosotros como familia fue muy excelente. Surgieron problemas, inconvenientes después de que las chicas crecieron, que las hijas del pastor crecieron, pero la verdad yo tengo unos muy buenos recuerdos de mis primeros pastores. Qué bonito, qué bonito. Y recuerdo también estos pastores, cómo fueron, cómo contribuyeron en su familia como tal. Ya veo que, ¿verdad? Tuvieron un vínculo bastante cercano. Así puedo asimilarlo más o menos como la de que usted, su esposo y el pastor Frankie tiene, bueno, toda la familia pastoral de la Iglesia Casa Transformación tiene con los pastores jóvenes como Alonso Germain y Junior. Espera, es que no entendí. Ah, ok, ok, ok. No se preocupe. Es que yo hablo rápido, tengo que mejorar eso. Yo hablo bien rápido. Ok. ¿Verdad? Que veo, veo una similitud de Okay. cómo sus pastores, los que en ese momento eran sus pastores, tuvieron una cercanía con su familia similar a la que Sí. a la que la casa pastoral de transformación tiene con los pastores jóvenes como son Germain, Junior, Alonso. Bueno, digamos que el modelo que yo tuve de pastores, no sé, de pronto era como la gracia de Dios hacia nosotros, que ellos permitieron que nosotros compartiéramos mesa con ellos. Igual, ellos hacían actividades para vincular jóvenes y eso, pero pues los contextos eran totalmente distintos, porque pues nosotros estábamos en el campo, ellos iban de ciudad y fue ellos fueron ellos adaptarse al campo y aprender costumbres del campo y transmitirnos ese ejemplo de hogar que ellos tenían. Ellos tenían un hogar muy bonito. Más adelante se fracturó, vino divorcio y esto en medio de la congregación. Pero la imagen que yo tengo de niña era algo del pastor muy dulce hacia la congregación, muy, muy humano. La pastora también. Eh, ellos formaron, o sea, yo tengo que decir que aunque ellos se hayan equivocado, dejaron unas raíces en Cristo muy firmes en nosotros, o en mi caso, porque yo recuerdo mi mamá tuvo una crisis en el matrimonio, mis papás tuvieron una crisis a punto de separación, y pues eso uno en el campo no lo ve. ¿Quién se divorcia en el campo? ¿Quién tiene un motivo de separación en el campo? Nadie, más en el ámbito cristiano. Entonces ella le aconsejó a mi mamá, mire, no se vaya, no se vaya porque si usted se va, sus hijos se pierden, sus hijos se van al mundo. Y eso fue lo que mi mamá recibió el consejo de ella, fue muy buena consejera y mi mamá era una mujer de oración todo el tiempo, siempre orando, 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 trabajaba y oraba. Eh, Nosotros quedamos en casa al cuidado de mi hermana, la mayor, y pues eso hizo la decisión que mi mamá tomó gracias al consejo de la pastora, permitió que mi mamá se quedara en la casa, siguiera hasta los últimos momentos de mi padre vivo, cuando él estaba vivo, juntos, y eso no permitió que el hogar y que nosotros como hijos nos perdiéramos, nos saliéramos de la casa de Dios. Wow, qué bonito, ¿verdad? Cuando uno logra atesorar eso específicamente, como usted dice, independientemente de lo que haya ocurrido, se quedan esa memoria y esos ejemplos, los cuales contribuyen a nuestra vida personal. Es bien bonito cuando uno atesora este tipo de cosas que lamentablemente muchas veces no se valorizan y se pierde la esencia de las enseñanzas, pero por lo que usted está contando, ¿verdad? Veo que eso no fue su caso. Ujú. Sí, son experiencias eh, muy, como muy profundas, el amor que los pastores pueden profesar. Y mira, yo aconsejo muchísimo esto cuando estamos tratando con casos de padres que a veces los padres son más rebeldes que los mismos muchachos dentro de las congregaciones
Y yo les digo a ellos, no saquen los muchachos de la iglesia, déjenlos que trabajen, déjenlos que vengan, porque pues qué difícil es volver a encaminar un joven o un adolescente o un niño otra vez a la iglesia. Y a veces los padres no tienen como la precaución y empiezan a hablar a hablar cosas negativas de la iglesia, de sus líderes cercanos, de sus pastores y aún de la misma familia, y empiezan a hablar mal delante de los muchachos y los muchachos todo lo agarran, todo lo asimilan y si así son los pastores y si así son los líderes y así son tales y tales cosas, mejor no vuelvo. Y empiezan a fomentar el rencor en los muchachos en su corazón y qué difícil es que un muchacho saque el odio, saque el rencor de su corazón y vuelva a Cristo y vuelva a confiar en sus pastores y si vuelva a confiar en sus líderes. Eso es algo muy difícil de hacerlo. Mis papás nunca, o sea, si ellos de pronto tenían problemas en la congregación, jamás. Yo nunca escuché hablando mal de nadie. Mis papás eran, si lo hacían en secreto porque nosotros nunca supimos. Ya cuando uno crece, más o menos unos 12 años, uno dice, uy, aquí está pasando algo extraño, aquí es algo que no, aquí está pasando algo que no concuerda con lo que están predicando o algo extraño, o uno empieza a notar ciertos comportamientos extraños en casa pastoral, porque pues ya uno a partir de los 12 años ya tiene como más, uno tiene como la capacidad de concluir, de sacar sus propias conclusiones y decir, algo raro está pasando. Y ese fue el caso de nosotros, después de un tiempo de que eh, mis papás deciden cambiar de iglesia, nosotros no queríamos cambiar de iglesia porque pues lo teníamos todo allá, el reconocimiento de las personas, el amor de las otras personas de la congregación y nos cambiaron a una iglesia donde realmente pues nos quedaba más cerca nuestra casa, para las personas, no sé si has tenido la oportunidad de ir al campo, uno tiene que caminar trayectos bastante largos si quiere ir a congregarse. Entonces, los cultos no te quedan online, sino el servicio es a 2 o 3 horas caminando para llegar allá en la oscuridad. Pues a uno no le importa el peligro porque uno va confiado. Mi abuelita siempre decía, reciten el Salmo 91 y nos hizo aprender el Salmo 91 y en eso ese amor que uno tiene por ir a agradar a Dios, por adorar a Dios, lo hacía 3 horas, 4 horas de camino, no importaba. Y eso, 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Y mucho. 6 horas en total. Sí, sí, uno Wow. ama a Dios y creo que ese tipo de esfuerzo y eso que sembraron en nosotros esos mártires de la iglesia, para mí ha sido importante. Y yo digo, uy, no, ahora uno es flojo porque tiene la iglesia al lado y llega tarde. Eso es verdad. Eso. Sí, sí, yo le digo eso a mis hijos, le digo eso a mis hijos porque por lo general siempre llego 5 minutos tarde, yo soy de la que llega siempre 5 minutos tarde y empiezo yo desde temprano, vamos, 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 ay, espera, y llegamos tarde, yo le decía, no, es que cuando, les digo a ellos, cuando uno está en el campo, allá no le dan espera, allá si le dicen a las 6 de la tarde, es a las 6 de la tarde, esté quien esté, pero toda la gente llega incluso media hora antes, 1 hora antes, y las sillas no son como las sillas cómodas, confortables que tenemos ahorita, eran sillas en madera, y eso, si habían sillas o si no le tocaba en la pura tierra, o si no en troncos de madera y los adaptaban como sillas y ahí uno se sentaba y si se dormía se caía porque los tronquitos estaban desnivelados o en invierno era terrible ir, pero el amor que uno tiene por ir a congregarse es impresionante. Wow. Eso. Yo no es lo mismo, porque, ok, ok. El que me conoce personalmente sabe que yo leo demasiado, especialmente biografía. Y yo he leído este tipo de cosas de distintos ministros que cuentan, eh, ¿verdad? Como que tenían que, debido a la economía, pues no tenían medios de transporte y tenían que caminar, es que oye, cantidad de tiempo para ir a los cultos y cuentan, o sea, relatan en sus libros sobre cosas que tienen mucha similitud con lo que usted vivió, pero escucharlo directamente, que alguien que lo vivió es la primera vez y No, no es lo mismo. y a veces no habían las botas pantaneras porque pues cuando uno es niño los pies le crecen rápido
y no había, metíamos los pies en bolsas, llevábamos otros zapatos de cambio y allá mi mamá siempre llevaba una garrafita de agua así y nos lavábamos los pies antes de entrar a la iglesia para entrar limpios o nos llevaba un saquito, una ropita de cambio porque había que entrar limpio a la casa del Señor. Y no, de pronto no era la ropa nueva, no eran las cosas lujosas que nosotros tuviéramos, pero sí nos enseñaron, nuestros padres nos enseñaron a tener un corazón contrito y humillado. Era algo, un amor hacia Dios impresionante. O cuando habían esas, como esas tempestades tan fuertes, mi papá nos cargaba en hombros, nos llevaba, nos pasaba el lodo. Era algo de niño, eso era una aventura espectacular. Y ya creciendo, también decíamos, no nos importaba, de verdad, no nos importaba. Ya, digamos que cuando uno tiene unos, más o menos una etapa adolescente que uno está, me da pena todo. No quiero que me pasen, no quiero que me tengan en cuenta, no quiero, no quiero, no quiero. Yo tuve un no quiero como de los 12 hasta los 17 años, que le decía, no mami, no me lleve, no quiero, no me siento bien. Mis papás jamás me obligaron a ir a la iglesia, pero ellos la llevaban a la iglesia. Como los cultos eran realizados en la casa, ellos periódicamente hacían servicios en nuestra casa, porque nosotros tres hermanos, mi hermana era más juiciosa, en eso mi hermana se casó a los 20 años, se fue de casa y ya ella siguió en su hogar, pero quedábamos tres. Entonces, por esos tres, ellos llevaban la palabra de Dios a la casa, mantenían la radio de moda de ese tiempo y todo el día escucha y predica. Algo se nos tenía que quedar realmente y algo se nos quedó en nuestro corazón. O sea que estaban constantemente, o sea que ellos habían sembrado la semilla y estaban constantemente regándola, como ilustra mucho en las predicaciones de manera metafórica, como cuando uno siembra una semilla pero está constantemente regándola, pues eso es lo que literalmente sus padres estaban realizando con ustedes. Sí, de pronto no tenían el conocimiento, mi papá era una persona muy chistosa, no tenía el conocimiento total para, como uno lo puede tener ahora, no tenía un diccionario bíblico. Ay, caramba, perdón, algo se abrió acá. No tenía un diccionario bíblico, lo único tenía era una Biblia que todavía conservamos, pero él era un hombre de Dios, él tenía palabra de Dios. Mi mamá, pues una tremenda profeta, pero no con conocimiento, sino que ella sabía y lo que Dios colocaba en su boca, y aún coloca en su boca, los que la conocen lo saben, de doña Sole. eh, Tiene una palabra de Dios impresionante, porque es una mujer que ora muchísimo, mucho, mucho. Mi papá también era un hombre de oración. Mi papi pues tenía a veces como ciertos altibajos en su ministerio, en su vida, pero él siempre, hasta su último momento, estuvo orando, estuvo ayunando, hacía muchas cosas por la salvación de sus hijos. Oh, qué hermoso, verdaderamente muy hermoso. Y yo recuerdo que cuando estaba entrevistando al pastor Daniel, él me dijo que su papá le había dicho a usted que se cuidara porque usted se iba a casar con un pastor. Sí, cuando cumplo 18 años, o sea, en mi casa de pronto no habían tantos lujos, pero nunca se pasaba por desapercibido un cumpleaños, así fuera con una torta de auyama, así fuera con una torta de zanahoria, así fuera con un ponquerramo. Aquí en Colombia un ponquerramo es un ponquecito, una tortica que tiene tajaditas y una velita encima y ya. Algo muy sencillo, pero nunca, nunca se pasó desapercibido el cumpleaños de ninguno de sus hijos. Y cuando cumplo 18 años, él toma una palabra y él empieza a orar por mí y dice, yo sé que usted es la esposa de un pastor. Y pues ahí ya me marcó y me marcó, porque esa palabra hizo que yo no colocara mis ojos en nadie más, en nadie, porque yo decía, no, yo me voy a casar, yo termino el bachillerato y me caso, y pues realmente uno muy joven no tiene como muchos proyectos, como yo decía, yo para qué dije que me iba a casar tan joven, yo ya no quiero casar tan joven. Entonces, sí, esa palabra que él soltó sobre mí
desató muchas cosas en el mundo espiritual, desató el ángel. Cierto, la marcó ahí, la marcó ahí. Me Sí, me dicen por marcó. aquí que usted prepara el mejor tinto con roscón. Ay, ese es Félix o Gina. Félix, Félix. Ay, ya se fueron, ya los extrañamos. Eso me lo enseñó mi madre y mi suegra. Ellas preparan un tinto espectacular. Wow, qué brutal. Recuerden, mi gente, seguir dándole compartir y etiquetar a todas y cada una de las personas de Casa Transformación. Estamos en vivo con la pastora Elizabeth Zamora. Esta exclusiva de mi trayectoria. ¿Es la primera vez que usted realiza una entrevista o ya había Sí. realizado, ya digo que concede, perdóneme, concede una entrevista o había dado una anteriormente? No, nunca, es la primera vez, así que esta es la primicia. Ah, pues, ven, aquí está la primicia de eso. Comiencen a compartir y a etiquetar. ¿Verdad? Que está muy interesante. Y siguiendo por la línea de su padre, estuve hablando con personas de transformación y me dijo que usted tuvo un sueño con un hombre tocando el piano. No, pero esa fuente estuvo, la fuente estuvo muy, muy buena. Sí, mira, yo te había dicho que yo me quería casar súper joven, entonces, y eso es como para que lo tengan en cuenta las solteras que me están escuchando. Mi papá muere, ¿sí? Y cuando mi papá muere, se destabiliza todo en mi vida, todo, 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 porque él me llevaba a la universidad, él me dejaba en la puerta de la universidad, él hacía el traslado del caserío donde vivíamos, de la vereda, aquí en Colombia se llama vereda del caserío, y me dejaba en la puerta de la universidad más o menos como a unas 3 horas y media en carro. Entonces él me dejaba ahí en la puerta de la universidad y se devolvía yo por la noche, me devolvía en otro carro. Pero esto desestabiliza todo en mi vida y pues muchas mujeres piensan que el casarse es la solución. Entonces yo empiezo a mirar y digo, ahora con quién me voy a casar. Pero realmente en la iglesia tuvimos un cambio, ya no estábamos en el pueblo donde nacimos, sino que pues por motivos de violencia tuvimos que salir corriendo, desplazarnos hacia Bogotá. De Bogotá me desplacé con mi hermano que es pastor y me fui con él a ayudarle y pues mis amores y mis afectos eran por mis sobrinas en ese entonces y todavía yo las amo mucho, ya son grandes, ya una se casó, pero era por ellas y una estaba muy pequeñita y pues ella estaba muy marcada por lo que había pasado porque esa niña prácticamente fue criada por mis padres. Y Wow. en esa situación que pasa esa noche, cuando a él lo asesinan, ella estaba presente. Entonces, ese amor de tía hizo que me fuera con ellos a ayudarla porque pues ella también había sido criada por mí y yo decía, yo empiezo a trabajar, me dan trabajo en un colegio. Con un semestre de la universidad me dan trabajo en un colegio para ser profe, empiezo a laborar y yo decía, no será por aquí, ¿a dónde lo encuentro? ¿A dónde lo encuentro? Entonces un día yo estaba orando y le dije, mira, le dije a Dios, quiero que me muestres quién es mi esposo. Entonces esa noche tengo un sueño y en ese sueño aparece un hombre sucio, sin dientes, mal hablado, yo creo que hasta maloliente. Y, y me dice la voz de Dios, esto es lo que tú te mereces en este tiempo. Yo quedé, no, Padre, perdóname, me arrepiento. Yo no quiero, yo no. No, ¿sabes qué? Olvídate del tema del matrimonio. Me quedo soltera. Olvídate. Me voy a ayudarle a Teresa de Calcuta. Me meto, ¿cómo es que se ha dicho que, yo no sé si en Colombia lo dicen, pero cuando una persona dice que se va a quedar soltera, en caso de la fémina, dice, me meto a monja. Sí, voy a quedar vistiendo los santos porque la verdad, o sea, si eso es lo que tú tienes para mí, sabes que yo no quiero nada. Y, y ya yo me olvido del tema, ya dije, no, ya Dios me habló, o sea, si estaba pidiendo que me hablara y una confirmación de Dios que sí es el tipo que viene de Estados Unidos, que viene, porque pues ese era uno de los sueños de muchas colombianas, viene y espera que viene en un caballo blanco, pues no, y yo olvidé el tema y cuando Dios
Dios me empieza a hablar sin llegar a transformación internacional, porque yo pertenecía, ya después de que me vengo de Lérida, Tolima, que es un pueblito muy amado, un pueblo que abrió las puertas para darme trabajo a mí y para sostener a mi familia. Yo llego a Bogotá, pero no llego a Transformación Internacional, llego a a una mega iglesia. Entonces, Yo entiendo que Bogotá es inmenso. sí, Yo sí, tenía mi memoria, o sea, mi perspectiva geográfica de Bogotá era algo bien pequeño, pero no, desde que comencé a conocer personas del área, pues me he dado cuenta que Bogotá es un mundo. Por ejemplo, le he preguntado a personas como cuánto queda transformación de tal lugar o cómo llegas de tal sitio a tal sitio. Y me dicen 4 o 5 horas. Y yo, ok, pero es otra ciudad, sería, no sé, Medellín, Cali son o algo así. No, localidades, eso dentro del mismo Bogotá. Y yo, son 4 horas localidades. dentro de Bogotá mismo. Sí, es cierto, y los trancones son impresionantes, pero bueno, ahí llegan, son muy fieles nuestros servidores y nuestro personal que va a la iglesia es muy fiel. Bueno, y te sigo Wow. contando que eh, yo empiezo a tener unos sueños, porque yo le dije al Señor, muéstrame con quién me voy a casar. Entonces él me mostraba de espalda, no, de espalda no, de frente a un pianista. Y yo, pues realmente el pianista que estaba en esa iglesia, ni alto ni nada, yo decía, no, este no es. Y pues ya cuando yo llego a Transformación Internacional, después de tantas vueltas, pues el pianista que es mi esposo y que era el pianista en ese tiempo, no, yo decía, uy, no, me cae mal, porque pues yo salía, me invitaron unos amigos de la iglesia donde nos congregábamos todos, me invitan, ay, vamos, que vamos, que ya hay una chica pianista, una chica que estaba entrenando el pastor Daniel, vamos, y es una amiga y la conoces y no sé qué, entonces fuimos a transformar, en ese tiempo era Fraternidad Cristiana Filadelfia, y fuimos allá, pero cuando yo veo al Paz Daniel, yo digo, uy, no, qué hombre tan creído. O sea, no me vuelvan a traer a esta iglesia, porque pues Sureños, mi iglesia quedaba más al centro. No es una iglesia, no era una iglesia que wow, pero o sea, tenía más trayectoria. Yo decía, y esta gente del sur cantando en inglés, ¿no? Eso para mí fue un escándalo. Ver a mi pastor Frankie con el cabello largo, ver a mi pastor Daniel con un arete, con cabello por acá. Espérate. Pastor Frankie tenía el cabello largo. Larguísimo, Oye, yo no larguísimo. sabía esa. Sí. Yo decía, no, pero ustedes me trajeron a donde el diablo. Es como, me viene ahora a la memoria como una persona decía, me traía el caballo blanco, pero era el anticristo. Para mí fue un choque total, porque yo vengo de una iglesia y de un corte bastante religioso. Donde no, o sea, ¿quién va a ministrar con cabello largo? Yo decía, no, ustedes me trajeron a un lugar donde de verdad la presencia de Dios no está, porque la presencia de Dios está es en la congregación donde estamos. ¿A ustedes qué les pasa? Los regañé, les dije cosas, no me vuelvan a llevar porque en mi vida voy a volver a pisar ese lugar. Sí, eso fue un impacto muy bravo ya cuando llegué, ellos toman los datos, ay no, y yo les dije a ellos, miren, yo solo espero que el pastor no vaya a decir desde el altar, bienvenidos a esos 4 que están allá atrás. Es como si yo le hubiera antes de terminar el servicio, el pastor Frankie dice, bienvenidos y pónganse de pie esos 4 jóvenes que están atrás. Eso fue, eso fue yo decía, no, trágame tierra, decimos los colombianos. No, pero ¿por qué? Mire, yo les dije a ustedes. Y la chica nos explicaba, es que él nunca hace eso, él nunca hace eso. O sea que no era costumbre de él hacer eso. No era costumbre. Él siempre decía, levanten la mano los nuevos y damos un aplauso de bienvenida. Pero ese día sí nos hizo poner de pie.
Entonces, eso fue algo muy chistoso, muy chistoso. Ellos, algo que nunca hicieron en la congregación donde yo estaba era tomar los datos de consolidación. A mí nunca me tomaron los datos de consolidación, empezando, bueno, pues porque yo llegué recomendada de la iglesia y fundé una vez al ministerio en la iglesia donde estaba. Eh, pero aquí sí tomaron los datos de consolidación y empezó la llamadera. Que miren que tenemos, que te invitamos y llamaban todos. Yo decía, pero ¿para qué me llaman? O sea, uno bien, como bien arisco, como bien, no, ¿para qué me llaman si yo tengo mi iglesia? Volví más o menos como al mes y yo empiezo a tener como una serie de problemas en el ministerio. Yo pertenecía a un ministerio reconocido allá, fundadora, ayudaba a fundar un ministerio allá de niños especiales, porque mi primera carrera es docencia, entonces yo soy maestra de niños especiales allá en la congregación y de un momento a otro me dice una de las, un cambio interno y cuando yo voy a la iglesia, cambiaron mi directora de ministerio y pues ya estaba una señora y la señora me sacó, me echó el salón, me dijo, usted no es bienvenida en este lugar, usted tiene que pasar por un proceso, no sé qué. Y yo, pero ¿cómo? Si este es mi salón, si esto que está aquí es mío, pero bueno, igual me dejé, bueno, no importa, delante de más o menos como 200 maestros me ¡Ea sacaron. Cristo! Y me sacaron y yo tenía como mi zona de confort en ese lugar y era muy reconocida, aún si yo hoy me reconocen, eh, pero pues realmente todo eran planes de Dios. Bueno, creo que omití una parte. Antes de llegar a esto, hubo un congreso. Y, bueno, no, espérate. El pastor, como yo no volví, yo entré a un discipulado y fui como a 3 clases y mi maestro era el pastor Daniel. Sí, mi maestro y consolidador, el pastor Daniel, y yo no volví, yo no, ni le dije, no vuelvo, nada, yo no volví a las clases, nada. Entonces el pastor Frankie fue a buscarme porque pues nosotros teníamos una tienda de barrio donde vendíamos verduras, de todo, abarrotes, de todo, comida. Y él llegó allá y me dijo, yo estoy segura, le pongo un mes fuera de Filadelfia, le pongo un mes y usted va a volver a Filadelfia. Y yo por dentro, un mes, ya que voy a volver. O sea, era como que acepto el reto. Y yo por dentro, yo no le dije nada, yo solo me reí. Y yo le dije, no, pastor, yo tengo mi iglesia, yo tengo mi iglesia. Y ahí fue cuando yo voy a la iglesia y me sacan, me echan. Es muy difícil que el apóstol, que es el director de esta denominación, le diga a uno lo bendigo y no sé de Dios, porque hizo una reunión y dijo, ¿quiénes se quieren ir? Pues yo alcé la mano, pues porque ya mi corazón, yo decía, ¿qué están cantando? ¿Qué estará predicando? Porque las predicas del pastor Frankie, creo que quien las escucha de primera vez, quiere seguir escuchando más. Eso es. Y quien escucha la adoración de Transformación Internacional dice, ¿y qué estarán cantando? ¿Y hoy qué será? ¿Y hoy no sé qué? ¿Y hoy qué dinamicaría? Entonces, eso empezó a taladrar mi corazón. Yo decía, pero ¿por qué yo pienso en ellos y no pienso en qué estarán haciendo allá? Entonces ya fue cuando el Señor me dio la patadita de la buena suerte de allá de ese ministerio y salgo y el apóstol de esa casa nos bendice, nos bendijo más o menos como a 20 compañeros que ya teníamos que salir de ahí por ciertas circunstancias, por el cambio de directiva, que era una cosa impresionantemente, un yugo muy duro. Y Dios utilizó a estas personas para sacarme de allá, porque así fue, Dios me sacó de ese lugar y me puso en Fraternidad Cristiana Filadelfia, que era ese entonces. Y ya creo que el pastor Frankie ya empieza a disipularme, ya no tomé discipulado con el pastor Daniel porque él me decía que en mí había algo, sí, había algo especial. En un congreso que yo ya empiezo a servir como ujier, esta iglesia estaba llena, llena, muy llena, muy llena. El pastor
le dio palabras a muchas personas, una palabra profética a muchas personas, y cuando ya estábamos por terminar, me dice, venga usted, sí, usted la que está en la puerta. Y yo, ¡oh, soy yo! ¡Ay! ¡Qué susto! Fui allá y me dice, usted le dijo al Señor que nunca se iba a casar. Pues sorpresa, Dios escuchó su oración y aquí está su esposo. Yo, ay, no, yo miraba, yo decía, ay, Dios mío, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y fue, pues eso sí se lo había dicho a yo se lo dije a Dios en la mañana, yo se lo dije a él, ¿sabes qué? No me quiero casar, ¿sabes qué? No quiero. Eh, pero que el profeta sepa eh, qué le había dicho yo a Dios en la mañana, yo quedé patas arriba. Yo dije, no, esto y ahora esto, ¿cómo lo llamo? Ahí sí me acabo de desbaratar. Wow. Y desbarató más como mi orgullo, o sea, quien sale de la denominación donde yo salí, sale como un pavo real, o sea, en oración, en ayuno, en vigilias, o sea, no hay nadie más poderoso que la gente que ha salido de esa iglesia para ese tipo de cosas, pero realmente muchas cosas de esas son vanas si uno, no, si uno tiene un corazón lleno de orgullo como era mi corazón. Aquí Javier Cortés pone, entonces yo tampoco me quiero casar. Hola, Jessit, él es Jessit. Javier Yesid Cortés. Sí, sí. Y, yo tampoco me quiero casar. No, y sí se tiene que casar. Yo ya le mandé unos memes. No, se tiene que casar él y Germain, bendito. Yo no sé qué Germain Ay, está sí, esperando. sí, Germain, tenemos que casarlo, sí, señor. Sí, Yo todos es los que días de mire, profetizo. mire cómo es con Germain. Germain, desde que yo vengo siguiendo la iglesia, y desde la primera que yo vi al pastor Germain, yo siempre he dicho, ese es Frankie Junior, porque tiene una similitud en la prédica, en la forma de articular con el pastor Frankie, pero que es tan similar, que yo siempre he dicho, ese es Frankie Junior. Yo creo que le está esperando a cumplir los 33 años, que es el año de la crucifixión, ¡Oh! Para que lo crucifiquen en el altar. para entonces estar ahí igualito con el pastor. Sí, ellos han tomado como ese modelo de pastor, de persona, para seguir sus pisadas. Y creo que el pastor ha hecho un trabajo muy bueno con ellos porque él no es de los que, digamos que cuando nosotros estamos ministerialmente haciendo algo, ya estamos ministrando algo, él siempre da el ejemplo. ¿Sí? Cuando dice profetice, entonces él empieza a profetizar y es como si lanzara sobre uno un manto que nadie ve, un manto espiritual, y eso cae sobre nosotros. Y ha sucedido eso. Los chicos también han alargado pies, Germain, Alonso, Pablo, Alex han alargado pies, piernas. Wow. Han hecho, sí, sí, cada uno, o sea, él no es envidioso. Pastor Frankie no es envidioso, él suelta lo que tiene y ahí está la gente para recibirlo. Wow. Qué bonito, ¿verdad? Y, ¿verdad? Yendo un poquito más para atrás en la cronología de su vida, recuerdo también cuando estuve entrevistando al pastor Daniel, que yo le hice la pregunta a él que fue la pregunta que hice al principio, pero dije que la iba a tocar más adelante, eh, y fue de cómo le tocó a ustedes el tema de la guerra que vivía Colombia en cuanto al narcotráfico y la guerrilla para esos tiempos, cómo eso tocó su fe como tal. Y, ¿verdad? Y cuando entrevistó al pastor Daniel, él me cuenta que su papá, ¿verdad? Fue víctima de estos eventos que estaban transcurriendo en Colombia para este entonces. Y la pregunta es esa, ¿cómo fue cómo esto tocó la fe de su familia, la familia Zamora? Bueno, eh, fue una etapa muy dura. Nosotros más o menos teníamos unos, a ver, ¿qué recuerdo? Estamos en la etapa de adolescencia, todos, nosotros cuatro, porque todos somos más o menos seguidos.
Y en esta etapa mi papá decide hacer política. Y hacer política en contra de los grupos armados o hacer política o que alguien no esté de acuerdo con ellos es firmar su sentencia de muerte. Nosotros le decíamos a nuestro padre que renunciara a eso. Él renuncia y pues de todas maneras cuando estos grupos armados la cogen contra alguien o declaran un objetivo militar sobre alguien, hasta que no lo asesinan no quedan tranquilos. Entonces mi papá fue un caso de esos. Nosotros tuvimos que, en ese tiempo, vivíamos pues todavía en el campo, pero teníamos algo que se llama el radioteléfono. No sé si tú los conozcas, que uno hace RR. Sí, acá los había también. Teníamos radio, teléfonos, porque casi todas las fincas tenían ese medio de comunicación. Entonces, escuchábamos los clamores de mujeres, de madres, decir, vino la guerrilla, vino, por favor, ayúdenme, lo van a asesinar, lo van a asesinar. Eso era algo muy duro poder escuchar ese tipo de cosas. Mis compañeras, nosotras teníamos un grupo muy bonito insiste Gerard, un grupo muy bonito del colegio, porque pues uno estudia, uno empieza en primaria y termina su 11 en bachillerato, y casi todos nos conocíamos, conocían a nuestros padres, todos éramos una familia, mis compañeros y yo éramos una familia, y ver que muchas de mis compañeras quedaron sin padre. Yo fui la última que de ese grupo quedó sin padre, pero muchos de ellos se asesinaron. Tener que ir en tu ruta escolar, allá se llama bus, y, y tener que ver un muerto en la carretera, ver compañeros del colegio asesinados, era algo muy duro ver que en la carretera, en la vía, había un chico que tenía tu uniforme de colegio puesto y ahí asesinado. Era una cosa espantosa. Y esa mañana que hablábamos con mi esposo, que veníamos por el camino, que Germán nos contaba que se fue a caminar al pueblo y estaba muy oscuro. De aquí al pueblo, estoy hoy en la finca, es muy oscuro. Y Germán decía, no, es que Anderson empezó a contar que la guerrilla y que hacían esto y aquello, y Germán con mucho susto. Y él me hizo acordar eso. Yo le decía a mi esposo y a Germán cuando veníamos en el carro, uno va en la vida y a cualquier momento se encuentra con dos motorizados armados, que eso fue uno de nuestros casos, y aquí pararíamos, no pararía yo esta noche a contar cómo Dios guardó la vida de mi hermano, cómo Dios guardó la vida mía, de tener asesinos detrás de ti, cómo con la oración y declarando el poder de la sangre de Cristo, Dios te hace invisible y no te pueden asesinar, porque ese fue nuestro caso. Eso es una cosa, mejor dicho, que eso es como para escribir un libro y ver cómo la misericordia de Dios guarda tu vida. Nosotros pasábamos noches en vela con mis hermanos al punto de que todos dormíamos en una sola habitación. Decíamos, pues si nos tocó, y pues que nos maten a todos. Es muy duro. Eh, a veces debajo de la cama, eran las 6 de la mañana cuando apenas estaba saliendo el sol, y escuchar las ráfagas de metralletas muy cerca, y decíamos, esta vez a quién le tocó, porque tú no podías pensar diferente a ellos, porque tú no podías decir nada, porque tú no podías estar en contra de ellos. O sea, era una situación muy dura. Tú no podías auxiliar a nadie porque eso era tu sentencia de muerte. Eran unas cosas terribles. Mi familia fue muy marcada por la violencia, no solo como familia, sino en vecinos. Fue una temporada muy terrible, muy sangrienta. Mi pueblito fue muy marcado por mucho asesinato. Pero bueno, gloria a Dios, ya estas cosas están calmadas y oramos al Señor que lo que fue juzgado, eso ya no se vuelva a levantar. Incluso en la entrevista del pastor Daniel decía que a él no le daba miedo ir allí todavía. Lo dijo en la entrevista. es, es, yo tuve que ir, de verdad, le pedí el favor a mi esposo que me llevara, y fuimos y pude restaurar algunas cosas,
porque para mí, o sea, cuando uno ha tenido una situación de esas tan traumáticas, el volver a enfrentarse a ese tipo de situaciones es muy duro. El volver a enfrentar o a pasar por la casa donde tú viviste. Mi esposo me llevó y me entré a la casa donde vivíamos, de donde se sacaron a mi papá. Y, o sea, es como fui y respiré. Y yo le dije, gracias Señor por la vida. Estuvimos con mi esposo caminando una parte de donde nos había pertenecido esa tierra. Y yo oraba y le daba gracias a Dios porque pudimos haber sido asesinadas en ese tiempo, porque en esto de que quieren asesinar a mi papá, llegan por la noche unos hombres armados y, y pues tú defiendes lo que es tuyo. O sea, Correcto. no, yo no soy agresiva, yo no soy violenta, pero no sé qué hubiese sido si hubiese tenido un arma en la mano, no sé, porque pues el arma que teníamos era la Biblia y la oración y la palabra, y tú oras y eso hizo retroceder, tal vez eso hizo que no nos hubieran tocado esa noche, eso hizo que las puertas de donde nos habían dejado encerradas se abrieran, nos dio la sabiduría para salir de ahí y nos dio la valentía para poder salir de ese lugar y poder salvar a otras personas. Es, es Dios. A veces uno no se explica por qué suceden las cosas, pero pues es Dios y su absoluto gobierno. No, y qué cuestión, ¿verdad? Que antes de que esto ocurre, eh, sus padres hicieron un excelente trabajo inculcándole a ustedes no solamente el evangelio, sino más bien regando esa semilla de fe que ya le habían sembrado a usted y a sus hermanos desde niños, a tal nivel de que cuando este evento ocurre, crean ustedes una unión, como usted dice, que les da esa estabilidad para incluso poder ayudar a otras personas y salir de esta tierra, pero los mantiene unidos, o sea, no hace que caigan en una histeria a un nivel de perder el control de lo que estaba ocurriendo, sino que se mantienen conscientes, pues gracias a esto, Sí, por lo que yo estoy, ¿verdad? Asumiendo e imaginándome acá, como di en la entrevista con Germain, yo me imagino todo lo que me cuentan, yo me hago las escenas acá. O sea, pueden tienen la habilidad de no perder el control, de no perder la mente, sino de tomar las decisiones correctas y poder salir hacia adelante, aún tomando lo que uno diría el salto de fe de salir de su ciudad. sí, sí. Fue, fue una situación dura. Mi hermano era el pastor de la congregación a donde asistía mi papá, pero sobre mi hermano también había un decreto de muerte y pues él Wow. tiene que salir con su esposa, yo me quedé con la hijita de él tiene que salir escondidas, a escondidas, eso fue una película, una travesía impresionante para poder guardar la vida de él. Y pues la iglesia se queda sin pastor. Entonces, nosotros llevamos el cuerpo de mi papá y lo velamos en la iglesia. Una parte en nuestra finca y otra parte en la ceremonia fúnebre fue en la iglesia. Y pararse a dar una palabra de aliento, que pues también me tocó a mí ese día. Conseguimos un pastor amigo que llegó ahí, otro pastor, dos pastores, muy amigos uno amigo de mi papá y un amigo de mi hermano de la misma misión donde él es pastor actualmente, y hacer la ceremonia. Y pues yo ya estaba en el ministerio de la alabanza y despedirlo fue duro, fue algo que yo digo, uy, bueno, Dios, en este momento, y yo aún escucho esa canción y yo digo, uy, no, Dios y su misericordia. Eh, son cosas que a veces uno tiene que pasar como por esa trituración, como por ese, como yo decía a veces, ¿por qué las cosas contigo son tan difíciles? Y yo le decía a Dios antes de que muriera mi papá, yo estaba en la iglesia, estaba ministrando la alabanza con mi hermano y yo le decía, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero que me cambien las cosas, yo quiero algo nuevo.
Y yo decía, no, lo decía, eso fue un domingo en la mañana, y el martes cuando estaba enterrando a mi papá, yo decía, ay Dios mío, ¿yo qué fue lo que dije? ¿Yo por qué dije esa oración? ¿Yo por qué dije eso? ¿Yo por qué le dije a Dios que quería que me cambiara todo si realmente se desestabilizó fue todo en mi vida? Pero todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, y el porqué era pues ya tenía que salir de ese lugar, pues no hubiera sido esa forma como tan brusca, pero como que Dios lo saca a uno como quiere, y pues él y sus propósitos, él tenía algo muy especial para mí en la ciudad de Bogotá, tenía un esposo, una casa ministerial, eh, una familia espiritual esperándome también, donde fui muy bien recibida. Mis suegros me quieren mucho. El pastor también, bueno, eso creo. No, y pues tener como la aceptación de toda una comunidad cristiana es también algo muy gratificante para mí. Yo le decía a Dios, vale la pena servir a Dios. Así hayamos pasado por el molino más triturador de este mundo, vale la pena servir a Dios. No, ¿verdad? Y a través de todo esto que han vivido, ahora puedo, mientras usted me está compartiendo estas vivencias que tuvieron, ahora es que puedo comprender mucho las distintas características que he escuchado de distintas personas que me han compartido sobre quién es la pastora Elisa, sobre esa pasión, ese amor por los niños, por los jóvenes. O sea, ahora es que puedo comprenderlo más todavía. O sea, al escuchar su vivencia, ahora yo digo, wow, o sea que ella es así, pero es porque pasó por esto. O sea, pues esto es lo que la llevó a ella a ser así. Ha sido duro, y mi papá fue una persona muy dada a la gente, y mi mamá también ha sido una persona muy dada a la gente. Y creo que mis hijos son personas dadas a la gente, y mi esposo es también una persona que me ha enseñado muchísimo. El apóstol Frankie también ha dado mucho, mucho por nosotros, porque él siempre apoyó nuestro noviazgo, siempre ha estado con nosotros. Nuestra iglesia en ese tiempo que nos casamos era solamente en la parte, cuando tengas la oportunidad de venir a Bogotá, te voy a mostrar a dónde nos casamos, y era la primera casa que compró la iglesia, y él siempre creyó en nosotros, y algo que yo le agradezco a él, eh, es que él recogió, él no vio mi orgullo. Yo creo que él no vio mi orgullo, sino que él lo que vio fue, pudo ver más allá de lo que muchas personas habían visto, porque salgo yo de mi iglesia, de la iglesia anterior, sí, arrastrada, golpeada, echada, y, y él me dice, yo la necesito en mi equipo. O sea, un desecho, te necesita un desecho, Wow. un desecho en su equipo. Y es eso, y empezar a colocarme yo empecé, como muchos de los servidores que pueden estar escuchando en esta hora, lavando los baños. O sea, no, y a mí me gusta lavar el baño, a mí me gusta barrer, a mí me gusta trapear, me gusta mantener la casa de Dios limpia. Y para mí eso era un privilegio grandísimo, eh, a servir en la casa de Dios. Y ver, él vio más allá, él no vio nada más, vio tal vez, quién sabe qué le mostraría el Señor, le mostró su cuñada linda y hermosa, y, y siempre nos apoyó muchísimo a mi esposo y a mí, siempre estuvo de acuerdo. Eh, eh, nos dio de la iglesia, como era pequeña, él nos dio de su plata para que nos pudiéramos casar, para amoblar nuestro apartamento. Nos dio, y la iglesia no teníamos, creo que 50 personas transitorias, van y vienen, pero él lo hizo. Y Wow. él nos dio la oportunidad
de servir en la casa de Dios también. Wow, qué bendición. Y ya que habla de verdad sobre servir en la casa, también tengo entendido que usted ha atribuido mucho en lo que es el ministerio con las mujeres y los niños en cuanto a consejería y profesora se refiere. Bueno, yo estuve en el Ministerio Infantil eh, por varios años. Ahorita, pues actualmente está la pastora Gladys que hace una labor excelente. Eh, eh, en medio del poco tiempo que me queda, sí podemos atender mujeres. Yo no puedo decir que en este tiempo las estoy atendiendo porque la verdad mi tiempo es como muy limitado, pues mis dos hijos demandan bastante tiempo, el ministerio, el teléfono. La pandemia. Sí, eso ha sido una cosa brutal, pero aquí nosotras trabajamos todas en equipo. Están las dos pastoras Patricias, está la pastora Gladys, está Lilianita, está Dianita Aldana. Ay, Dios mío, que no me quede nadie. Mi suegra. Y simplemente yo, digamos que yo recibo la llamada aquí y yo sé, el Señor me dice, pues, o yo veo la capacidad de quién me puede ayudar y ellas son son la pastora Diana. La pastora Diana es la que más trabaja por los eventos de las mujeres, yo le ayudo, pero ella es la que más trabaja por estos eventos porque ella es la de las ideas frescas, ella está más relajada en esto, ella es muy creativa. Y no es todos, somos todos, hay intercesoras que también nos ayudan. Esto es una logística que ayuda a cuadrar logísticas en eventos, sí, sí, lo hacemos, pero realmente esto es un trabajo en equipo porque son como 2000 mujeres o más y es Cristo. difícil. Sí. Dice el pastor, se alborotaron las gallinas en el gallinero, somos muchas las mujeres de transformación nacionales e internacionales. Entonces, yo solita no puedo, pero sí tenemos un equipo de trabajo que nos ayuda bastante. Wow, wow. Y a través de también, puedo, por lo que he entendido y me han contado, usted ha continuado, según sembraron en usted, usted ha sembrado en sus hijos. Pues, Mi esposo mostrándote la lengua. dame verlo. No está mirando para allá, no está mirando para allá. Vamos a ver dónde está, dónde está. Que le toca predicar ahorita. Ah, ¿va a predicarlo hoy? Sí, sí, sí. Ah, está bien. Pues, ay, me sacó de este. ¿Verdad? Según sembraron en usted, también usted está sembrando en sus hijos. Pues me han contado cómo ha sido su relación, o sea, el ejemplo de su relación maternal. Y por lo menos lo que yo por lo menos he logrado ver ha sido con su hija Isabela, que incluso vi que el pastor Daniel la ungió en el altar y para mí fue algo tan bonito que me puso a llorar como un nene chiquito y tal vez muchos dirán, sí, porque fue muy conmovedor, no solamente porque haya sido conmovedor, sino porque yo miraba a la niña y yo decía, ella no está llorando por nervios, ella no está llorando por, por el sentimiento. Ella está llorando porque, o sea, yo sentía la convicción de que ella sentía en ese momento la importancia de lo que su papá estaba de lo que su papá estaba realizando en ese momento y más las cortas palabras que ella logró compartir, porque la transmisión que yo logré ver fue la que compartieron que ella predicó con su papá, porque Sí. me dijeron que ella había predicado también con el pastor Frankie, pero esa no la transmitieron. No, no, ella fue a las 9. La que iba antes, yo creo. Sí, la que iba antes, sí. Ajá, entonces compartieron la que era con el pastor Daniel y pues, pero lo poco que ella logró hablar, yo me quedé boquiabierto y yo decía, wow. Entonces, de entre me parecía Félix Polanco ahí. Yo estaba en shock al verla, pero cuando llega este punto de que la van a ungir,
que ella comienza a llorar me trae a memoria, y yo lo compartí en la entrevista con la pastora Diana, lo compartí en mi testimonio que fue el 2 de enero, y ahora lo comparto aquí, ¿verdad? Y fue el que me trajo a memoria un evento que yo había pasado cuando yo me mudé para Estados Unidos en Texas, que fue después de que el huracán María azotó a Puerto Rico y nos destruyó. Yo me fui 3 semanas después. ¿Qué pasa? Yo me voy para casa de mi hermana, luego de eso 3 semanas después de ya haber llegado, alquilo un apartamento, pero yo estoy solo con mi hija. Mi esposa se queda en Puerto Rico debido a la economía, pues no pudo viajar con nosotros, y me llevé a la niña porque la salud de ella estaba en juego aquí. Pues verdaderamente esto aquí se puso color de hormiga brava. Y una noche yo estoy en el apartamento y estoy con un ataque, lo que yo decía, un ataque de ansiedad en ese momento. Porque yo decía, no voy a poder lograrlo, no voy a poder continuar, no puedo seguir. O sea, no voy a poder lograr darle a mi hija lo que ella necesita. No voy a poder sacarla hacia adelante, no voy a poder traerla a mi esposa. O sea, yo estaba todo en la negativa. ¿Qué pasa? Desde que mi hija nace, nosotros le hemos inculcado, le hemos enseñado a orar, le hemos enseñado siempre a orar a ella, a mi hijo, pero mi hijo no había nacido para ese entonces, nació en Estados Unidos para allá. En ese entonces no había nacido. Le habíamos enseñado a orar, como que mira, ora por papá, o ora por mamá, y ella repetía las oraciones con nosotros, etcétera. En ese momento, pues yo estoy bajo un ataque de frustración bien, bien fuerte. Y yo recuerdo que yo llegué a trabajar, al próximo día yo tenía libre, yo acuesto a mi niña a dormir. Y ella está durmiendo y yo me arrodillo en la esquina de la cama y comienzo a llorar a cántaro, pero en silencio. O sea, un silencio que era imposible que ella me escuchara. Pues sentía mucha frustración y yo estaba planificado tentar contra mi vida ese día, o sea, esa noche, de tan impotente que me sentía. Y cuando yo estoy llorando, mi hija de la nada se voltea, pone su mano en mi frente y comienza a orar en su idioma de bebé, porque pues, o sea, no la entendía. No sé qué es lo que dijo. La cosa es que mientras ella está orando, o sea, siguiendo el ejemplo que nosotros le habíamos puesto ya, ella está orando, me cayó una paz, porque ella en ese momento dice, en el nombre de Jesús, amén. Me da un beso, se voltea y sigue durmiendo, y ahí mismo me arropó una paz tan inexplicable que verdaderamente yo digo, Espíritu Santo, esto fuiste tú, no tengo más nada que buscar. Pero entonces, cuando yo veo a su niña ser ungida, yo decía, wow, yo veo, eso es parte de lo que ellos están sembrando en sus hijos. Y lo único que yo podía era remontarme a este momento que yo pasé con mi hija. Y yo decía, los niños hay que enseñarles desde ya, desde que nacen, desde que, o sea, aunque sea hablándole, aunque uno piense que ellos no entienden, hablarle, porque mi niña lo que tenía era como 1 año y 6 meses, sí, como 1 año y 6 meses para ese entonces. Y uno tal vez acá como adulto piensa que ellos no entienden, pero eso no fue lo que ella demostró ese día. Y tal vez su hija Isabela, yo acá pudiera pensar, ella no entiende el acto que se está realizando por la edad, que creo que son 7 años, si no me equivoco, Tienen 9 años. 9 años. Yo podría asumir acá, pues ella no entiende lo que están realizando, pero al yo verla, yo siento la convicción bien fuerte de que esa niña sabe lo que está haciendo. Y me cuentan de ciertas actividades que ella hace, que ella le dice a usted hasta para reunir niños por Zoom, que Sí. llaman a los niños para adorar, para predicarles, etcétera. Y yo digo, wow, o sea, mientras la estoy escuchando a usted, puedo ahora como que conectar una cosa con la otra. Y yo digo, o sea,
lo que le sembraron en la vida de la pastora Isabela, ella lo está sembrando en sus hijos y lo está cosechando ahora mismo en su niña, porque Junior le entiendo que tiene un año o dos, ¿verdad? Angelito ya tiene 6 años, pero él 6 años. también eh, él es un tremendo hombre de Dios. Aquí está. Míralo ahí. Mira. O sea, y yo Bueno, veo si Dios nos ha permitido que en medio de los embarazos, de mis 2 embarazos, siempre he estado en el altar. Entonces, algo empieza Dios a hacer a través que cada vez que uno se para en el altar o cada vez que uno va a la iglesia, así no sea la pastora, así sea simplemente un creyente, digámoslo sí, así, Dios está haciendo algo desde el vientre. Entonces, eso hace parte de la formación de los niños. La parte espiritual también ha ido siendo formada desde el vientre en todas las situaciones y lo que yo te decía anteriormente, uno debe ser un ejemplo en todo, debe ser uno callar, reservar muchas cosas y no callar delante de ellos, sí. porque uno puede estar asesinando un ministro de Dios, estar asesinando un salmista. Y pues la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de modelar una familia que realmente ame a Dios es muy importante. Wow. ¿Verdad? Y es algo que es bien hermoso, es súper hermoso, incluso me trae a memoria ahora cuando en la entrevista a la pastora Diana, que ella me dijo sobre hablarle a los niños mientras duermen, lo Sí, cual era una práctica que yo realizo, pero no con ese conocimiento, yo simplemente pues lo realizaba de una manera convencional porque pues para mí pues yo decía pues se me ocurrió esto porque se ve bonito el hablarle a mis hijos mientras duermen, pero cuando ella me da la enseñanza durante esa entrevista, yo me quedé impactado y pues veo que es algo que no tienen que contármelo ustedes para yo saber que lo ponen en práctica porque lo estoy viendo a través de sus hijos. sí, es algo, mis hijos son una niña y un niño muy normales con sus etapas de rebeldía, con sus etapas de desobediencia, pero a veces, o sea, yo corrijo a mis hijos, yo lo hago y lo hago de una vez instantáneo, o sea, no les doy opción de que se sigan equivocando y de una vez los corregimos tanto el pastor Daniel como yo, pero a veces hay momentos en los que parece que no entendieron. Y cuando ellos están durmiendo, nosotros decimos con mi esposo, háblales a través de los sueños, háblales a través de los sueños. Y realmente quienes han conocido el cambio de Angelito, porque Angelito era tremendito, era inquieto, a él nada lo detenía, y Dios empezó a hablarle a través de los sueños, Dios empieza a hablarle a Isabel a través de los sueños en situaciones específicas. Eh, Ella no quería saber de ministerio infantil, decía, no mami, Wow. yo no quiero, mami, no, no me obligues. Y ellos siempre han estado, mi discipulado, se van conmigo. Y ella es la que toma lista en el discipulado y se queda conmigo un rato y lleva juguetes y se lleva al hermanito y de pronto se llevan a la amiguita, a Dana, que es la más cercana de ahí. Y se van conmigo o llevan gomitas y se ponen a vender gomitas, pero ellos se conocen el discipulado que damos en la iglesia porque siempre han estado ahí, han estado, conocen la gente, conocen el nombre de la gente. Mira, mami, este vino, este no vino, mira, mami, esto, mira, allí, aquí. Ellos están con mucha interacción con las personas de la iglesia, con gente adulta, con niños, son muy allegados a la gente. Entonces, todas esas cosas ha hecho que ellos también deseen participar. Y Isa decía, mami, entonces el año pasado, ¿cuándo voy a ir a predicar? No sé, mi amor, cuando sea el tiempo de Dios. Y ella misma tomó la iniciativa de decirle al tío, tío, yo quiero predicar, como hoy es un día, el domingo es un día para niños, entonces yo quiero predicar. Y pues el Wow. tío le lleva la idea en todo. Ese es el tío alcahuete. Eh, Le lleva la idea en todo y ha sido también parte de esa formación.
el lugar que él le ha dado también a los niños, porque en muchas congregaciones los niños no pueden participar en nada, los niños allá en su ministerio infantil y ya, sus clases y listo, pero Transformación Internacional ha sido conocida por eso, porque si Dios va a hablar a través de un niño, pues habla y listo, es una vasija que Dios ha puesto. Y no hay ningún inconveniente en que Dios hable a través de los niños. Así mismo es, ¿no? Y también tengo por aquí, ¿aún usted está o estuvo estudiando lo que es neurociencia o neuropsicología? Neuropsicología escolar. Neuropsicología. Sí, sí, estudié hace 5 años neuropsicología escolar, entonces que así como uno es docente, entonces solamente alcanzas a ver un semestre de lo que son las funciones del cerebro, entonces grave. Hacía muchos años me había graduado y pues hablé con mi esposo y mi pastor y ellos me patrocinaron el poder seguir estudiando, ya Wow. casada, con los dos hijitos, estudiar psicología y para poder nivelar como los conocimientos y no divagar. y, y sí, ya el año pasado me gradué en abril de psicología, de psicóloga. Wow. Sí, porque recuerdo que cuando estábamos hablando sobre el libro del pastor Daniel y yo durante la entrevista, el libro que soy el único puertorriqueño residente de Puerto Rico que lo tiene. Este, pues le estaba preguntando si tenía algún tipo de conocimiento sobre el tema o algún tipo de estudio en el cual él me dice que no. Yo le pregunté si él había escuchado a una neurocientífica cristiana que yo sigo mucho, que no sé, tal vez usted sí lo ha escuchado o tal vez no, porque ella es, a pesar de que es americana, pues le traducen sus programas, que es la doctora Caroline Leaf. No, no la he escuchado. Ella, una neurocientífica cristiana, lleva 30 años y lo que me fascina de ella es que ella hace lo mismo que hizo el pastor Daniel en su libro. Ella comprueba la ciencia con la Biblia y viceversa. Comprueba la Biblia con la ciencia. O sea que ella da a demostrar cómo uno no puede ir separado del otro y el por qué con el método científico. O sea, y es muy interesante y por eso yo le hice esa pregunta al pastor Daniel si habían escuchado de ella. Entonces ahí es cuando él me dice que usted sí tiene conocimiento en el área porque está o estuvo estudiando, no recuerdo bien si cuando le realicé la entrevista aún estaba estudiando, Sí, ya luego había terminado. ya lo había terminado, ok, Sí, ya había terminado. pues que lo había estudiado y ahí yo dije, pues esto está interesante. Entonces, Y es que es muy interesante y creo que mi esposo también, no me acuerdo, fue una entrevista que le hicieron la semana pasada yo la vi. a los mexicanos, donde Sí, si tú estudiabas y entrabas, o sea, la iglesia había caído como en un manto de religiosidad tan impresionante que si ibas a la universidad te perdías y eras un hijo del diablo. Entonces Satanás ganó mucha ventaja sobre el tema científico, sobre el tema de educación, la posición de los 7 montes fue adquirida por el enemigo porque los cristianos no quisieron salir a las universidades, pero es algo que ya, eso, la verdad, eso se removió porque pues ya tenemos muchos profesionales dentro de las congregaciones y gente preparada, gente que ha querido estudiar más y más. Y pues Dios nos ha dado la oportunidad de tener una iglesia donde ya hay muchos profesionales. Llegó un punto donde habíamos solamente como cuando yo llegué, habíamos como 3 profesionales y ya ahorita hay muchos. Creo que somos más de 100 profesionales que estamos ahí en ese lugar. Y también la psicología era muy estigmatizada porque pues la psicología es para los locos. Quien asiste a un psicólogo es porque está asistiendo a un loco, porque está loco, porque no, eso con oración y ayuno quitamos el problema. No es la oración y el ayuno. Uno necesita, hoy hablaba con una señora de esto que me pedía ayuda, yo decía, tú necesitas ayuda espiritual, pero también necesitas una ayuda profesional. Porque es necesario, como tú dices, es necesario empatar las dos cosas. Decía mi profesor de neuropsicología, decía, el psicólogo que teníamos nosotros 2 años anteriores se llamaba la chancla, la chancleta.
¿Sabes que eso Ya entendí, ya entendí. tu mamá te daba 2 chancletazos y quedaba sano? Ahí se te fue el déficit de atención, ahí se te fue. Ya capté, ya capté. Ay, no está. Perdón, es mi hija está aquí detrás de mí. Esta era la mejor psicóloga que hay. Ah, Elisa está ahí. Isabela, Isabela. Isabela está ahí. Sí, está aquí. Mira, ven, De- ven, saluda. Se me ven Y mirando para allá, que allá es donde está el Zoom. aquí está. Sí, te quieren saludar, amor, ven. No sé, Bueno, que y no se ponga esto es algo pachosa, que... bendito. Oye, ella se paró frente a miles de personas en transformación. Ahora mismo va a estar parada frente a una computadora. Dios. Bueno, es que está en pijama, está en pijama. Pero no, ellos cuando la gente de los discipulados puede contar que ellos son los que me arman, me prenden el computador, son los que están pendientes de darle ingreso a las personas en el Zoom, ellos oran, están pendientes de ministrar en algún momento. Uy, esto ya se nos hizo largo. Deben estar por empezar el programa del pastor en YouTube. Nos estamos ministrando sanidad interior, espérate, nuevo nacimiento. Y pues el niño se me sentó al lado y él me dijo, yo te quiero ayudar. Le dije, claro, amor, están en mis piernas. Entonces él empezó a ministrar y a cantar. Y cuando yo empecé a adorar y empecé a dar ese paso para nuevo nacimiento, él empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y se terminó la clase, nos despedimos y él siguió llorando, siguió al punto que se tuvo que ir a dormir. Wow. Entonces le decía a mi mamá que mi mami es como nuestra mano derecha en la casa. Le decía, pero ¿qué le pasó al niño? Dígame, ¿qué le pasó? No, mami, está ministrado. Entonces al otro día le pregunta, ya cuando estaba más tranquilo, le pregunta a mi mamá, bueno, ¿y qué le pasó? Dijo, mami, es que nací de nuevo. Entonces, es el hecho de que uno pueda ser el ejemplo y pues no somos perfectos y yo se lo digo a ellos, su mamá es una mujer a veces de mal genio, a veces es una mujer estricta o es una mamá regañona, pero todo lo hace uno por el bien de ellos. El hecho de que ellos estén con uno metidos dentro del ministerio hace que ellos ya vayan cogiendo su rumbo y sepan a los 15 años qué voy a hacer, qué quiero estudiar, qué quiero, a quién quiero ministrar o qué voy a hacer. Ha sido algo y Dios a ellos los ha utilizado bastante, bastante. En el ministerio. Ellos son nuestro complemento, han estado ahí siempre con nosotros. No, y ahora puedo entender, luego de que, ¿verdad? De hacer el compendio completo de su trayectoria, ahora puedo comprender por qué las personas las cuales he tenido la oportunidad de dialogar sobre quién es la pastora Lisa, me dicen que usted, y luego de que usted me cuenta de que su hijo, pues, cuando estaba más pequeño, pues no era muy fácil que digamos. Jesucristo, yo recibo esa misma impartición que la pastora le dio a su hijo para el mío. porque el mío tampoco es fácil. No, si Dios les habla, el Espíritu Santo les habla y después que Él les hable, viene un cambio poderoso sobre ellos. Amén, lo recibo y se lo imparto a mi hijo. Pues ahora yo puedo comprender por qué porque yo le preguntaba, ok, la pastora Elisa, ¿cómo ella contribuye en lo que son los penieles? Y me decían, mira, la pastora Elisa es una pastora a todo terreno, ella corre todas las bases, pero sus dos bases principales son lo que es el rechazo y la rebeldía. Sí, sí, señor. Y ahí de paso saludo a todos los que trabajamos en los pañales, porque esto es un trabajo en equipo bastante duro, 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 duro. A todas mis pastoras lindas, lindas, y a mi pastor lindo, lindo Solano, Luchito, Aloncito, Germaína, Alex, Pablo, y todos los que ministran, a Juncito, a Mao, a los Aparicio,
todos los que ministran, ¿a quién más? ¿Quién más? Que no me quede nadie porque después me toca enviarlos a Peniel. Junior, si acaso. No, Yuyito no Patricia, trabaja Patricia. todavía. Patricia, las dos Patricias, Diana. la pastora Diana. Tienes que ir a un Peniel presencial, tienes que ir a un Peniel Yo presencial. tengo que ir a un penny presencia, yo quiero eh, ir. que no es, digamos que es parecido, pero no, eso es otra cosa. Ir a un panel presencial, la transformación internacional, es querer entrar, o muchas personas rehúsan entrar, pero es no querer irse, no querer irse de ahí porque es un cambio impresionante la logística que se mueve desde empezar a recepcionar quién se va a inscribir, a mirar qué personas van a estar, el hospedaje. Hay personas que llegan a las 3 de la mañana y las pastoras tienen que salir con sus esposos a hospedar, a darles una cama a estas personas. Esto es Wow. un trabajo en equipo muy fuerte, pero ya nosotros sabemos cómo es la movida y sabemos cómo es la organización. Pues nosotras no somos así como tan tecnológicas de sistemas, sino a mano, planilla y manilla y córrale y todos los días. Y la gente ama esto, la gente ama que se les llame por su nombre, la gente ama cada dinámica. Eh, cada pastor hace su trabajo muy bien, y hemos sido restaurados a través de muchas administraciones de los mismos pastores. Pues nosotros no estamos inscritos a los penieles, pero hemos sido sanados. Bueno, ¿qué hago yo en el rechazo? Esa es una parte donde yo trabajo con la pastora Patricia Torres y la pastora trabaja como la parte teórica y un poquito de práctica, y yo voy más a la práctica y llevo mis muñecos, los bebés, los muñecos bebés de mis hijas, llevo la tina, llevo el agua, llevo el champú, llevo los mantos, hoy tengo el manto, llevo muchas cosas para que la gente pueda socializar lo que yo les estoy hablando y lo pueda agarrar y pueda ser ministrado y pueda ser movido en sus sentimientos y removido el rechazo. Es algo, y Dios usa, la persona que entra a predicar a la plataforma de transformación internacional se conecta con el cielo, es la verdad. No, yo lo digo en todas las transmisiones, por fe, sea este año o el próximo, yo voy a ir a Colombia y yo voy a tomar mi peniel. No sé cómo, solo Dios sabe cómo, pero si ya Él puso esa inquietud en mí, Dios sabe que yo soy de los que cuando me enfoco en algo hasta que no lo hago, no vivo tranquilo. Yo voy a ir a Colombia, yo necesito un peniel. Yo Sí, tengo que estar en un peniel. sí, es algo sobre él, es algo lo que decía Germain, es muy cierto. La parte que ministra él, la parte que ministra mi esposo, la parte que ministra cada uno, cada muchacho. De pronto uno ve, la gente, perdón, la gente los ve y dice, ay, pero ¿qué me podrá dar este joven o qué me podrá dar esta mujer? Mucho, mucho. Somos humanos, nos equivocamos, pero en el momento de estar ministrando, yo creo que somos otros. La gloria de Dios siempre está en el altar de transformación internacional. Así mismo es, ¿verdad? Y para ir culminando, ya sé que el pastor Daniel está por comenzar y muchos vamos a estar cambiándonos, switcheándonos, incluyéndome a mí para el canal de YouTube de Transformación, para ir culminando. ¿Quiénes son los Benecitos, Benjamitas y Jessicitos? Son los hijos de Alonso. Jessicito es el chico que trabaja en el Efecti, Javier Jessy. Yo no sé, pero yo a cada persona le tengo como, no es un apodo y no es un apodo para ofenderlo, pero sí creo que me recuerdan es por eso, dicen que por el bullying que les hago, pero el día que viene ese bullying, ese día me dicen, ay, pastora está enferma, pastora le pasa algo. Entonces, al que de papaya, pues, así a papaya puesta, a papaya partida. No, es como si Dios me colocara en los lugares exactos a donde está la cosa ahí para empezar a molestar. Eh, los niños de Aloncito, no, yo siempre les he dicho así, incluso le hacía bromas a Alonso porque el niño mayor de Aloncito es muy parecido a Elisa, a la esposita y a la familia de Elisa.
Pero entonces yo le decía, oh, quién es ese bebé tan parecido al papá? Y Aloncito como que decía, oh, sí, no, al papá de Lisa. Ay, Dios. Pues Sí, pastora, ¿verdad? ¿Cuáles son sus planes para, la última pregunta para culminar, cuáles son sus planes para, ¿verdad? Futuros, si la veremos escribiendo tal vez, si tiene planes biográficos, al igual como su esposo escribió el libro de esquizofrenia, si tal vez usted tiene algún planes biográficos de igual forma. bueno, no, yo no soy tan escritora, yo no sé, yo soy sorprendida de lo que Dios le ha entregado a mi esposo, porque mi esposo tiene una habilidad para aprender impresionante. No, yo hago muchos trabajos de investigación. Ahorita estoy en el segundo semestre de una especialización en gestión educativa. Mi propósito y por lo que yo siempre he luchado y por lo que muchas personas se convirtieron como en enemigas mías, personas muy cercanas en mi familia, porque yo no estudié, mi familia siempre se ha enfocado por el área contable y realmente yo aprendí a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar. No aprendí más. Entonces yo no puedo llevar, yo sé muchas cosas, sé vender, si no le han contado sé vender, Sí, pero me contaron. realmente no, pero realmente no, el fuerte mío no son los números y mucho menos llevar una contabilidad de algo. Entonces, mi familia me decía, eso no, eso de ser maestro no tiene ningún sentido, eso no tiene ningún respaldo, eso no tiene ninguna proyección. Y realmente sí, por encima de lo que sea, Dios me puso, mi mamá y mi papá me apoyaron, mi mami más que todo me pagó el primer semestre para ir a estudiar a la universidad, donde eso era casi imposible, fui la primera graduada de mi familia y eso era algo imposible, usted está haciendo perder el tiempo a su hija, usted, bueno, ser madre no necesita estudiar, Así cosa es. que debe salir de nuestro vocabulario. Y realmente uno de mis proyectos es poder tener un colegio. Entonces nos estamos capacitando para eso y pues ya la iglesia cuenta con muchos docentes y docentes buenos, psicólogos, abogados. La cosecha que hay en la iglesia con respecto a profesionales y gente con especializaciones, con posgrados, es muy buena. Entonces, tenemos con qué hacerlo y sé que Dios nos dará el tiempo y nos dará los recursos suficientes para que nuestra institución educativa sea la mejor y que muchas personas así como tú puedan venir a conocerlas y pues quién quita, ¿no? Se lleven la visión para allá. Oh, sí. Claro. Claro que sí, claro que sí. Aquí ya están pidiendo un libro, pero se me fue. Ah, un libro sobre niños, cómo educarlos y guiarlos. Eso fue Jennifer Ortiz. Ay, ella es más linda, ella tiene unos niños muy lindos. No, lo que me dicen de mí es que tengo muy buena memoria para los nombres. Nada, pastora, ¿verdad? Le agradezco un montón de corazón. Le agradezco mucho por el apoyo. Los que dicen que se escuchaba y todo, me subí un poquito aquí. Ok, lo que pasa es que le bajé un poquito el game porque ese ruido que ustedes escuchan no es una lluvia espiritual. Literalmente está cayendo un aguacero sobre mi casa ahora mismo y mi casa es en techo de zinc. Ese ruido que escuchan es el que está cayendo un aguacero brutal ahora mismo. Por eso le bajé un poquito el gain al celular, al micrófono. Por eso se escuchaba tal vez un poquito bajito. Y nada, ¿verdad, pastora? Le agradezco un montón a usted, a todos y cada uno de los de Casa Transformación Internacional que han sido de un gran apoyo para este programa. Y les agradezco el tiempo que sacan para compartir su historia, su trayectoria, la cual yo sé y doy fe que son de bendición, así como lo son para mí, porque estoy cada una de las trayectorias me han marcado indirecta y directamente, me han marcado toda y cada una de ellas. Y estoy muy agradecido verdaderamente con la Casa Transformación Internacional, con el pastor Frankie, su esposo, el pastor Daniel, con usted, la pastora Diana, verdaderamente ha sido un apoyo bien brutal y, ¿verdad? Antes de culminar, le exhorto a las personas que vayan a mis redes sociales, las mismas se encuentran en la descripción del video, el link de mi canal de YouTube. Solamente faltan 9 o 10 personas para llegar a los 200 suscriptores, pero pueden haber más. Eso puede pasar
esta noche, si tú le das clic a ese link y te suscribes al canal de YouTube y le das la campanita para que así puedas disfrutar de todo el contenido que se sube a diario. So, te exhorto a hacerlo. De igual manera, te exhorto a ir a toda y cada una de las redes sociales como Instagram, etcétera, y de igual forma a las redes sociales de la Iglesia Casa Transformación. El link de todas las redes sociales de Casa Transformación, incluyendo los que siguen el Cordero, se encuentra en la descripción del video. Y si deseas adquirir el libro del pastor Daniel, Esquizofrenia, un monstruo vigente, el link para encontrarlo está también en la descripción del video, para ver si puede haber otro puertorriqueño residente de Puerto Rico que lo tenga en adición a mí, porque hasta ahora soy el único, puedo darme guille de que soy el único que lo tiene aquí en Puerto Rico. O sea, nada, verdad, pastora, le agradezco un montón. Recuerden que tengo que darle insistencia. Me faltan 10 para los 200 suscriptores y ustedes pueden hacer que Sí, hay sean que 10, colaborar. pueden ser 10 o más, pueden ser 30, pueden llegar a 250 más si quieren llevar ese canal a 1000 suscriptores. Gloria a Dios. Pero nada, pastora, le agradezco mucho y quisiera que antes de culminar nos despidiera con una oración. Claro que sí. Voy a pedir silencio acá de mi hija. Ah, esa es su hija. Sí, sabe Ay, las clases. bendito. Y yo estoy aquí rompiéndome la cabeza diciendo, Dios mío, mi niño está haciendo ruido. Yo pienso que es él. Yo No, pensaba que era el y nene. es a él. Sí, los que me conocen saben que ellos siempre están, los niños siempre han estado como muy presentes en todo lo que hago. Antes hoy no sé cómo no estuvieron todo el tiempo aquí. Bueno, vamos a orar y Dale. gracias a ti por la invitación, de verdad, muchas gracias. Decía mi hija, mami, es que a ti no te piensan invitar. Dile, De dile. verdad decía. Mira, dígale a su hija que puede que ella sea la próxima. Ah, sí, claro, claro que sí. Ella habla y habla más que yo. Bueno, sí. Bueno, Señor, te damos gracias en esta noche porque has permitido que una persona de otro país, Señor, un extranjero, haya puesto sus ojos en nuestra casa, Transformación Internacional, y querer ver ese modelo de vida que nosotros llevamos como hijos tuyos, Señor. Sabemos que no somos perfectos, pero tratamos de serlos y seguir tus pisadas. Bendecimos a cada persona que está viendo este programa, que lo va a ver en diferido tal vez, pero los bendecimos, Señor, y que a través de nuestra trayectoria muchas personas puedan ser edificadas. Y yo te pido, Señor, que lleves a otro nivel a Yaniel por el amor y la pasión que tiene por querer llevar tu palabra a otras naciones, Señor. Que no solamente sea Colombia, que sean países que sean tocados por lo que Él está haciendo a través de estos programas. Señor, y yo oro en este momento para que las puertas de los cielos sean abiertas, Señor, y empiece a llegar recursos, Señor, y empiecen a llegar muchas cosas que Yaniel ha estado necesitando para su emisora, para lo que Él está haciendo en su trabajo de radio, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que el estancamiento que ha llegado, Señor, que ha estado ahí en Puerto Rico, Señor, hoy se ha quitado en el nombre de Jesús el obstáculo que Satanás ha puesto para que él no reciba la bendición como tiene que ser, Señor, se ha removido en el nombre de Jesús. Y yo puedo ver ángeles que están, dos ángeles que están con espadas desenvainadas alrededor del lugar a donde él está, y van a empezar a romper ataduras financieras que han estado ahí, ataduras son muy gruesas, son unos lazos muy gruesos, pero el poder que Dios ha puesto en estos ángeles la van a romper. En el nombre de Jesús, yo puedo ver que estos ángeles tienen un cinto rojo en su cintura. Él no va a ser más víctima de engaño, de mentira. En el nombre de Jesús, cuando él ve, cuando gente mentirosa venga a engañarle, él se va a dar cuenta. Él va a poder discernir, Señor, quién le quiere engañar y quién quiere tender un lazo, una trampa sobre él para hacerle dañar el propósito tuyo a él y a su familia. Señor, y yo oro para
que se establezca bendición sobre este lugar, sobre Puerto Rico, y porque se ha restaurado todo en su totalidad, Señor. De esta tierra salieron los mejores adoradores hace algunos años atrás, pues seguirá siendo semillero, Señor, seguirá dando adoradores a las naciones. En nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de hacernos conocer a través de este medio. Gracias por la humildad de Yaniel que ha llevado este programa, Señor, y que ha tenido en su mente bendecirnos. Gracias, mi Jesús, y bendecimos a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Gracias, mi Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias por esa oración poderosa. Y nuevamente, mi gente, les pido que pongan en el área de comentarios quién es la próxima persona que les gustaría, ¿verdad? Tener de la Casa Transformación Internacional para la próxima ocasión que se dé la oportunidad. ¿Qué otra persona? Ya hemos tenido al pastor Ángel Daniel, ya hemos tenido al pastor Frankie, la pastora Diana, el pastor Alonso, el pastor Germain, la pastora Elisa. ¿Quién es la próxima persona que ustedes desean para la próxima ocasión que se dé la oportunidad para tener de Casa Transformación Internacional? Pónganlo en el área de comentarios y cuando esto culmine, pues estaré mirando y la persona que más votos saque, pues con esa persona coordinaré para ver si se puede hacer posible. Recuerden que esto va a estar disponible en mis redes sociales, tanto de YouTube, Apple Podcasts, Spotify, bueno, en todas las plataformas de podcast y en mi canal de YouTube de igual forma. Y nuevamente le exhorto a ir al canal a suscribirse para llegar a esos 200 suscriptores. Adquieran el libro del pastor Ángel Daniel. El link está en la descripción del video. Y esta ha sido Yaniel Vega junto a la pastora Elizabeth Zamora de Transformación Internacional en mi trayectoria. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Bendiciones. Chao.